Amén, hermanita. Muchas gracias, hermanita Rosita, por esa oración que necesitamos cada día para que estar más cerca cada día del Señor. Y gracias, hermana Nancy, por darnos la oportunidad de compartir palabra de Dios. Que Dios me ayude y sea Él dándome palabras de sabiduría para explicar su mensaje. Bueno, amadas hermanas, hoy Dios ha puesto en mi corazón compartir la palabra sobre la gracia y el pecado. Sobre la gracia de nuestro Padre y el pecado en el mundo, ¿verdad? Vemos que la gracia y el pecado muchas veces notamos, o algunas personas a veces, que no tendrán relación, pero tienen una relación muy cercana tanto de parte de Dios para con la humanidad, ¿verdad? Es una enseñanza que nos ayuda para la vida, que nosotros como cristianos pues debemos tener presente. La gracia de nuestro Padre para con cada una de nosotros. En este estudio que vamos a hacer, hermanita, nos vamos a dar cuenta de cómo se relacionan el pecado con la gracia y viceversa, ¿verdad? Y qué impacto tiene en nuestra vida espiritual. Aquí nos vamos a dar cuenta, amada hermana, que nos enseña nuestro Padre, que nos enseña Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros como humanos, como hombres? También nos enseña la palabra de Dios qué ejemplo debemos seguir, qué mandamiento nosotros debemos tomar en cuenta de la palabra de Dios. Y al final, según el mensaje que voy a tratar de enfocar hoy, es qué vamos a hacer, cómo nosotros vamos a tomar en cuenta ese mensaje que Dios nos quiere dar. Y vamos a comenzar dando un concepto de qué es el pecado a través de la palabra de Dios, porque desde un principio Dios nos enseña qué es el pecado, ¿verdad? El pecado dice que el pecado es toda desobediencia a Dios, bien sea en pensamiento, bien sea en palabra o por obras o acción, ¿verdad? Podemos ver en Romanos 3:24, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice así: por cuanto todos pecaron y están de la gloria de Dios, han sido justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero además también podemos ver en Isaías 59:2 que nos dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A través de la palabra de Dios dice que el pecado nos separa de Dios. Podemos ver en estos dos versículos, ¿verdad? Que el pecado nos separa de Dios. Y como ya sabemos que Dios ama al pecador, pero más no ama al pecado. Entonces, es ahí donde podemos ver que el pecado, pues, nos separa de Dios, pero aún así Dios nos ama. También podemos ver que el pecado trae la muerte espiritual. O sea, no veremos a Dios si estamos viviendo en pecado. Además, el pecado también produce esclavitud y culpa. Ahora veamos qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido, ¿verdad? La gracia es el favor inmerecido de Dios, un favor que Dios nos hace, que es inmerecido, ¿por qué? Porque si estamos en pecado, si estamos viviendo en pecado, ¿verdad? Que ofrece salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo Jesús.
por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si podemos ver en Efesios, capítulo 2, 8, 9, de que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, que no es por obra, para que nadie se gloríe. Y también podemos ver en Romanos 5:8 que nos dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bonito, ¿verdad? La bondad de nuestro Padre. Hermanas, podemos ver en estos dos versículos que la gracia no se gana. O sea, que la gracia de Dios no la vamos a ganar solo por obras. Es muestra del amor de Dios y además tiene poder para transformarnos si nos redimimos. Veamos entonces que la relación bíblicamente, ¿qué relación tiene bíblicamente la gracia de Dios con el pecado? ¿Es un conflicto o un propósito en nuestras vidas? Porque dice la palabra, porque todos pecaron, o sea, ni tan solo uno dice, porque todos pecaron, mas Dios nos muestra su amor dando a su único Hijo por nuestros pecados. Y podemos ver en Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundare, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué bonito, ¿no? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y vemos en el 21 que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, podemos ver en estos versículos, hermanas, que el pecado nos esclaviza, pero la gracia nos libera. Podemos ver también que el pecado nos condena, pero la gracia de Dios nos justifica. El pecado nos divide, pero podemos ver que la gracia de Dios nos reconcilia con Él a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y también podemos ver que el pecado trae muerte, esa muerte espiritual, ¿verdad? Que todos sabemos. Pero a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de la gracia de Dios a través de su Hijo amado, nos da vida y vida en abundancia. Vemos en Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? ¿No, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no hemos sido bautizados en su muerte? También podemos ver en el versículo, en Romanos, versículo 6, 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Qué bonito eso, ¿no? Que ya no vivimos sobre la ley anterior, antes de Cristo, la ley mosaica, ¿verdad? Sino que ahora estamos viviendo bajo la gracia de Dios que nos dio ¿a través de qué?
a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, hermanas, que la gracia que Dios se refiere a ese favor inmerecido, ese favor bondadoso y gratuito que Dios nos otorga, permitiéndonos recibir bendiciones como la salvación, el perdón de pecados y la fortaleza para superar los desafíos de la vida. Cuán bondadoso es nuestro Padre. Es un regalo de su amor y su misericordia, hecho posible para la obra de Jesucristo, y no algo que se pueda ganar por obras o por méritos propios. Muchas veces, algunas veces hay un dicho que dice que cuando uno peca, comete un pecado, por decir un pecado grande, un pecado que hace mucho daño, a veces hay un dicho que dice, ¿verdad? Que dice que no tiene perdón de Dios. Esas muchas veces lo decimos, pero sin tener conocimiento de la palabra. Porque Dios sí nos da el perdón. Pero ¿cómo nos da Dios ese perdón? Dice que es un regalo de su amor y misericordia, ¿verdad? Hecho posible por la obra de Jesucristo y no algo que se pueda ganar por obras o méritos propios, sino que es por la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Es un favor inmerecido, dice. Y una de las claves que Dios da a través de la gracia de Dios es que es un regalo que no se gana, ¿verdad? Que ni se merece, sino que Dios lo da por su bondad y su benevolencia. Además, es un don gratuito. Dios no espera nada a cambio. Él por su gracia nos perdona. Es un acto de generosidad de nuestro Padre, ¿verdad? Es fuente de salvación también. He aquí cuando nosotros sabemos que si nosotros vamos a Dios, si hemos cometido, porque todos pecamos, dice la palabra de Dios, que ni tan solo uno, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, ¿verdad? De su gloria. Pero es a través de su gracia que Dios nos ofrece la salvación de la vida eterna, mediante la fe que nosotros tengamos en Jesucristo, ¿verdad? También podemos ver que la gracia de Dios, ¿verdad?, tiene un poder habilitador, ¿verdad? La gracia de Dios es activa y brinda la fuerza del amor y la paciencia necesaria para vivir de acuerdo a su voluntad. Además, nos perdona y nos restaura. Permite que los que pecamos o que cuando pecamos, que no, una vez que nosotros estamos bajo la gracia, si pecamos y vamos a Dios, Él en su inmensa misericordia, tenemos que ir con un corazón redimido, con un restaurado, pero como a través de su palabra, ¿verdad? Que dice, nos permite que nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿verdad? Y que nuestros pecados serán perdonados y recibamos una nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Eso es la gracia de nuestro Padre, ¿verdad? Ahora veamos cómo se manifiesta la gracia de Dios en la vida de una persona, hermanita. Aquí vamos a ver cómo es que nuestro Padre se manifiesta en la vida de cada una vez que nosotros le hemos conocido, ¿verdad? Él nos concede salvación y vida eterna. Ahora a ver, ¿cómo? Dios nos ofrece la salvación a través de la muerte y resurrección de su amado Hijo Jesús. Además, nos da fortaleza para enfrentar la vida
de este mundo, la gracia de afrontar las enfermedades, las dificultades, por afrontar todas las asechanzas del mal y cumplir con los deberes diarios, que es el servicio que nosotros le damos a nuestro Padre. Cuando vivimos con gozo, cuando vivimos con esa esperanza, ¿verdad? Sabiendo que Dios está presente en nuestras vidas y que Él nos ayuda día con día, ¿verdad? También la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, Señor, cuando nos da la capacidad para amar y también para perdonar. Nos impulsa a mostrar el mismo amor y el perdón que Dios ha mostrado para con cada una de nosotros, ¿verdad? Ese amor inmerecido que antes de nosotros conocer a nuestro Padre, ante nosotros servirle a Él, primero a Él, porque es un mandamiento que Dios nos da, que le amemos a Él, primeramente a Él, por sobre todas las cosas. Y que así también, si nosotros le amamos a Él, pues también como segundo mandamiento nos manda que nos amemos los unos a los otros. Y si hacemos una retroalimentación, hermanas, de lo que es la gracia de Dios, podemos ver que no es solo por obras, ¿verdad? Sino que Dios nos enseña que la salvación no se gana por las buenas acciones que nosotros hagamos en este mundo, porque podemos ser muy buenas con las personas, con todo ser humano, con los animales, con todas las cosas que Dios nos haya dado. Pero si nosotros no le servimos a Él, primeramente, como es el mandamiento a seguir, como la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Entonces, no es por obra que vamos a ganarnos la salvación, sino por servirle primeramente a nuestro Padre, ¿verdad? Sino que le servimos a Él y Él a través de su gracia, ¿verdad? Y de la fe que nosotros ponemos primeramente en Él. Y si obedecemos sus mandamientos, pues allí vamos a permanecer en la gracia de nuestro Dios. Y podemos ver que la gracia de Dios es un acto de bondad divina. Es un acto de bondad de parte de nuestro Padre. Ahora bien, amadas hermanas, ¿por qué necesitamos la gracia de Dios? ¿Por qué nosotros necesitamos esa gracia de Dios? Dios a través de la gracia nos da la bendición de tener nuestros pecados perdonados, porque muchas veces, como dices, somos esclavos muchas veces del pecado, de que hicimos esto y muchas veces nos sentimos mal, queremos como que volver el tiempo atrás, pero no lo podemos volver, ¿verdad? Pero sí, a través de Dios, nuestros pecados son perdonados y así eventualmente Dios nos ofrece recibir una vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer, verdad? Hay algunas condiciones para recibir esa gracia de Dios. Dice que Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Primero que nada, es un acto primordial de la gracia de Dios, es el perdón, que Él nos perdona nuestros pecados. Pues ya sabemos que Dios es nuestro Padre, es un Padre amoroso, ¿verdad? Y que si nosotros vamos a Él, Él perdona nuestro pecado. Y veamos por qué necesitamos en ese aspecto la gracia de Dios a través del pecado. Primero tenemos que darnos cuenta de que el pecado, de lo que nosotros somos culpables.
y que si vamos a nuestro Padre, pues Él nos perdona. Porque ya el apóstol Pablo nos ha dicho en Romanos 3:23 que dice, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado, ya están destituidos de la gloria de Dios. Pero también en 1 de Juan 3:4 que nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si vamos a la palabra. 1 de Juan. Entonces, dice, en el versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todos sabemos, hermanas, que el pecado pues conlleva al castigo. Y eso lo podemos ver en Romanos 6:23, que dice que porque la paga del pecado es la muerte. Así que cada vez que rompemos, hermanita, la ley de Dios y pecamos, tenemos sobre nosotros la pena de muerte. Y sin embargo, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 dice, no quiero, ¿verdad? Y dice, veamos. 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos invita a que nos arrepentamos, que procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Y no significa que no desea, que no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Y es aquí donde entra la gracia de Dios. Él no quiere que nadie perezca. La gracia de Dios entra a través de su Hijo. Y Él nos ama tanto que ha hecho posible que se nos quite esa pena. Lo hizo enviando a Jesucristo para que pagara esa pena por nosotros a través de su sacrificio. Así que, amadas hermanas, Dios nos enseña también, ¿verdad? Y no olvidemos que Dios, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado, como así está escrito en Juan 1:7. Que Dios Todopoderoso, Padre, hoy nos deja ese mensaje que es por gracia, amadas hermanas, que es por la gracia de Él haber dado a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, ha limpiado todos nuestros pecados. Y es ahí la relación, el impacto más importante que Dios nos ha dado. Y es que somos libres a través de nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó nuestros pecados, pero nosotros debemos ser obedientes. Nosotros debemos permanecer firmes en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer para mantenernos en la palabra de Dios? Y estudiar día a día su palabra para que no caigamos en tentación, porque así nos lo dice Él en oración, que debemos orar
a diariamente dirigirnos a Él y estudiar todos los días, permanecer firmes en su palabra, para que así podamos gozar ese gozo de la salvación que Él nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Espero que el mensaje de hoy que Dios ha puesto en mi corazón llegue a vuestros corazones y que la gracia de Dios sobreabunde en cada una de las familias, de nuestras familias, de nuestros hijos. Señor les bendiga grandemente, hermanita.